Hay lugares en el mundo donde el silencio no solo existe, sino que pesa. Akita, en el norte de Japón, es uno de esos sitios. Un paisaje de bosques densos, colinas frías y nieve que cae como si quisiera cubrirlo todo, incluso la memoria. En 1973, aquel silencio fue interrumpido. No por una tormenta, no por un desastre natural, sino por algo que, para muchos, aún hoy carece de explicación humana. Dentro de un convento humilde, escondido entre los árboles, una estatua de madera comenzó a comportarse como si estuviera viva. Y lo que siguió, cambiaría la vida de todos los que estuvieron allí. La historia no empieza con un milagro. Empieza con una herida. Kazuko Sasagawa, quien más tarde sería conocida como Sor Agnes, era una mujer frágil. Venía de una vida llena de dolor físico, enfermedades repetidas, operaciones fallidas, pérdidas constantes. Su cuerpo siempre parecía estar castigado por algo que nadie lograba comprender. Pero había algo peor. Su sordera. Vivió años atrapada en un silencio absoluto. No escuchaba voces, ni pasos, ni música. Nada. Y aún así, llegó al Instituto de las Siervas de la Eucaristía creyendo que Dios todavía tenía un plan para ella. Nadie imaginó que se convertiría en la protagonista de uno de los episodios más enigmáticos del siglo XX. Todo comenzó de forma discreta. Agnes entró en la capilla a rezar. El aire estaba quieto, inmóvil. Nada diferente a cualquier otra mañana. Pero entonces vio una luz. Primero fue un brillo suave, como si un rayo de sol se hubiera colado entre las ventanas. Pero no había sol. No había ventanas que permitieran ese ángulo. Y lo más inquietante, la luz no venía de arriba. Venía del sagrario. Agnes observó cómo los rayos se intensificaban, como si el corazón mismo del santuario respirara luz. La visión se repitió los días siguientes. Una y otra vez. Siempre desde el mismo punto. Cuando lo contó, otras hermanas comenzaron a notar extraños reflejos en el mismo lugar. Ninguna sabía explicarlo. No era un defecto del edificio. No era una linterna. No era un reflejo. Era algo que estaba ahí. Y que quería que lo vieran. Días después, algo ocurrió en la mano de Agnes. Una cruz. Una herida en forma de cruz. La piel se abrió por sí sola, sin golpe, sin accidente. Sangraba, mucho. El dolor era tan intenso que la obligaba a apretar los dientes para no gritar. Pero lo más aterrador sucedió cuando una de las hermanas notó algo extraño en la estatuta de madera de la Virgen María. La mano derecha de la imagen sangraba. El mismo tipo de herida. La misma forma. La misma profundidad. Las monjas estaban paralizadas. Habían visto sangrar a seres humanos. Pero no a una estatua inerte. Tocaron el borde de la cruz en la madera y sintieron humedad real. Sangre verdadera, cálida, fresca. Ese fue el primer signo. El primero de muchos que vendrían. Era temprano cuando Agnes entró a la capilla ese día. Se arrodilló. Cerró los ojos. Y entonces, escuchó algo que no debería haber escuchado. Una voz. Una voz femenina. Suave. Serena. Agnes no podía oír. Médicamente era imposible. Su sordera era total. Pero aún así, oyó cada palabra como si la hubieran susurrado justo detrás de ella. La voz decía: tu sordera será sanada. Reza con fervor. El mundo necesita reparación. Agnes se quedó inmóvil. No sabía si llorar o huir. Sabía que no era su imaginación, las palabras habían sido demasiado claras, demasiado precisas, demasiado reales. Cuando terminó la oración, la estatua volvió a sangrar. Gotas rojas cayendo desde la herida, formando pequeñas líneas sobre el manto de madera. Otras hermanas corrieron al ver el fenómeno. Algunas lloraron. Otras cayeron de rodillas. No era posible. Pero estaba ocurriendo. Los mensajes continuaron. Agnes aseguró que la voz se repetía, y cada vez con más fuerza emocional. Advertía sobre crisis espiritual dentro de la iglesia, rechazo a lo divino, castigos para la humanidad, la importancia del rosario, penitencia global,
sufrimientos y la humanidad no cambiaba. El mensaje más fuerte fue dicho el 13 de octubre de 1973. Si los hombres no se arrepienten, el Padre enviará un castigo terrible sobre toda la humanidad. Será peor que el diluvio. Fuego caerá del cielo, y una gran parte de la humanidad perecerá. Era una advertencia, un anuncio, una profecía, o un miedo convertido en palabras. El fenómeno más impactante comenzó 2 años después. La estatua lloraba. Lágrimas humanas. Transparentes. Saladas. Olor neutro, composición normal. Primero una lágrima. Luego 2. Luego un llanto entero. A veces la imagen lloraba frente a decenas de personas. Otras veces cuando nadie la observaba y dejaba rastros visibles en su rostro. En total, 101 veces. Se registraron fotografías, videos caseros, testimonios firmados. Por desgracia, Japón, siendo un país tan hermético y reservado, limitó la cantidad de información fuera de la región. La ciencia japonesa analizó las lágrimas, el sudor, la sangre. El resultado fue siempre el mismo. Todos eran fluidos humanos reales. La sangre era tipo B. Las lágrimas y el sudor, tipo AB. No era pintura. No era aceite. No era fraude. Durante años, Agnes convivió con los mensajes, las heridas y el misterio. Y de pronto, uno de los milagros más documentados ocurrió. Su audición regresó. Sin cirugía. Sin tratamiento. Los doctores quedaron desconcertados. No había razón médica para explicar su recuperación total. Ella solo dijo que la voz le había prometido que esto ocurriría. Y así fue. El obispo Yonsohiro Ito, tras más de una década de estudio, entrevistas y análisis, declaró en 1984: los eventos de Akita son de origen sobrenatural. Roma no lo contradijo. Y tampoco lo confirmó totalmente. Pero dejó que la devoción continuara. Y así Akita se volvió uno de los misterios religiosos más sólidos del mundo moderno. El 15 de agosto de 2024, Agnes falleció. Sola, serena, en silencio. Después de su muerte, miles de fieles volvieron a Akita. Las lágrimas de la estatua, su herida, los mensajes. Todo permanece como un eco vivo. Un recordatorio incómodo. Una advertencia silenciosa. Akita no es un cuento. No es una leyenda urbana. Son documentos, fotos, análisis forenses, testimonios, declaraciones oficiales. Pero al mismo tiempo, Akita es también algo más. Un misterio que vive entre la fe y el miedo. Entre la ciencia y lo inexplicable. Entre el silencio humano y la voz que una mujer sorda pudo escuchar. Quizás nada de esto debía ocurrir. Quizás todo fue un mensaje para nuestro tiempo. O quizás fue una advertencia que aún no hemos entendido.